El día de hoy vamos a estar hablando de los líquidos de frenos y cuándo sustituirlos. Lo primero que debemos saber es que la función principal de ese líquido es poder transferir la fuerza que se genera en la bomba de frenos a través de las líneas hidráulicas del sistema hasta las mordazas de freno o hasta el bombín de freno para generar fricción, ya sea entre las pastillas y el disco o entre las bandas y la campana, dependiendo del sistema de frenos que tenga el automóvil. Esa fricción que se genera en esos puntos va a producir bastante temperatura. De hecho, cuando se exigen bastante el sistema de frenos, el disco se puede llegar a poner al rojo vivo. Tal es la temperatura que se genera gracias a esa fricción que el disco toma este color. Parte de esa temperatura finalmente se va a transferir ¿a dónde? Al líquido de frenos, a través de las mordazas, las pastillas, el pistón y todos estos componentes que se van a calentar cada vez que nosotros estamos frenando. Esa temperatura que se le transfiere al líquido de frenos puede hacer que éste comience a hervir y que se generen burbujas en el sistema. Estas burbujas van a colapsar o se van a comprimir cada vez que pisamos el pedal del freno, lo que no pasa con un líquido que es bajamente compresible. Al comprimirse estas burbujas que se pueden crear, el pedal se va a sentir esponjoso y la fuerza de frenada se va a perder comprimiendo esas burbujas en lugar de dirigirse hacia los pistones para empujar bien sea las pastillas o bien sea la banda contra la campana para generar buena fricción. Cuando hablamos de ese líquido de frenos, ese punto de ebullición precisamente es una de las características más importantes que tiene. Y hablamos de dos puntos de ebullición. Hablamos de un punto de ebullición en seco y un punto de ebullición en húmedo. Y sé que suena un poco paradójico hablar de puntos de ebullición en seco y en húmedo cuando estamos hablando de un líquido. Pero en realidad es que ese líquido tiene otra característica que en este caso es negativa. Y esa otra característica es que es un líquido higroscópico. ¿Qué quiere decir un líquido higroscópico? Que absorbe la humedad del medio ambiente. Esta contaminación por agua lo que va a generar en el líquido es una degradación química. Y esta degradación hace que el punto de ebullición baje drásticamente. De hecho, si tan solo se contamina o si simplemente absorba alrededor de un 2% de humedad, que normalmente se da después de un año de uso, esa temperatura de ebullición tiene un descenso de alrededor de 90 grados centígrados por tan solo un 2% de humedad que esté degradando el líquido de frenos. Cuando hablamos de un punto de ebullición en seco, hablamos de ese punto de ebullición cuando el líquido está en óptimas condiciones. Y cuando hablamos de un punto de ebullición en húmedo, hacemos referencia a un líquido que ya está completamente degradado por la humedad. Cuando nos referimos a los líquidos de frenos, vamos a encontrar principalmente estas cuatro clasificaciones. Vamos a encontrar un líquido de frenos DOT3, DOT4, DOT5 y DOT5.1. Se estima de hecho que por cada 10 automóviles que están circulando, 3 circulan con un líquido de frenos en mal estado o con un líquido de frenos que no es el correcto para cada sistema. El transitar con un líquido que está en mal estado o que está contaminado puede llegar a provocar graves daños en el sistema, lo que compromete la seguridad de los ocupantes del automóvil. Antes de pasar a las características de los líquidos, vamos a ver qué significa DOT. DOT simplemente hace referencia a Department of Transportation, que es una entidad estadounidense que dictamina y regula muchos de los componentes automovilísticos que se utilizan a nivel mundial. Entre ellos está el líquido de frenos. Esta es la norma que establece la clasificación estándar para los líquidos de freno bajo la clasificación DOT. Cuando hablamos de la temperatura de ebullición, que recuerden la característica más importante de los líquidos de frenos, esta va a cambiar según la clasificación del líquido. Por ejemplo, un líquido de frenos DOT3 tiene una temperatura en seco de alrededor de 205 grados Celsius. En cambio, tiene una temperatura en húmedo o cuando ya está completamente degradado de 140 grados centígrados. La DOT4 tiene una temperatura un poco más alta, alrededor de los 230 grados en seco y 155 grados en húmedo. La DOT5.1, 270 grados en seco y 180 grados Celsius. ¿Qué pasa con la DOT5? ¿Por qué no continuamos en ese orden de temperatura? Porque el DOT5, a diferencia del DOT3, DOT4 y DOT5.1, es un líquido de frenos en base sintética o en base siliconada. Y los otros tres son líquidos de freno en base mineral o base poliglicol. Los primeros tres tienen esa característica higroscópica.
de absorber humedad del medio ambiente. Por eso es que observamos en la tabla que tenemos temperaturas de ebullición en seco y temperaturas de ebullición en húmedo, contrario a lo que no vemos en el DOT5. El DOT5 solo nos aparece temperatura de ebullición en seco, en húmedo no, porque no absorbe humedad del medio ambiente. No quiere decir que no se degrada, también él se degrada con el tiempo. Algo importante a tener en cuenta cuando hablamos de los líquidos de freno DOT. Entre más alta sea la clasificación o el número que acompaña a la sigla DOT, mayor temperatura va a resistir antes de comenzar a hervir. Esto hace que se desempeñe mejor en el vehículo, sobre todo cuando lo estamos exigiendo, cuando ese sistema de freno se calienta bastante. Y en teoría el DOT 5.1 es mejor que el DOT 4 o que el DOT 3, de hecho hasta que el DOT 5. Pero también debemos tener en cuenta que entre más alta sea la clasificación del líquido de frenos, más higroscópico va a ser. ¿Qué quiere decir eso? Que un DOT 3, por ejemplo, no absorbe humedad tan rápido como si lo hace un DOT 5.1. En este sentido, se va a degradar más rápido el DOT 5.1 que el DOT 3 en un uso normal o en un uso cotidiano. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando vamos a hacer los cambios de líquido. Nosotros podemos mezclar líquido de frenos DOT 3, DOT 4 o DOT 5.1. Podemos mezclar cualquiera de los tres con cualquiera. Pero eso solo se puede hacer porque ellos tienen una base de poliglicol, tienen el mismo componente básico. Lo que no podemos hacer en ningún caso es llegar a mezclar cualquiera de estos tres que acabé de mencionar con DOT5, porque recordemos que el DOT5 tiene una base sintética y al mezclarlos puede hacer que este líquido de frenos genere reacciones adversas que pueden dañar nuestro sistema de frenos. Por eso no se debe mezclar. Si mezclamos DOT3 y DOT4, supongamos que lo hacemos en la misma proporción, 50-50, lo único que va a pasar es que las temperaturas de ebullición se van a nivelar. 205 que tiene el DOT3 y 230 que tiene el DOT4 se tienden a nivelar alrededor de la mitad, siempre y cuando usemos proporción 50-50. Obtendríamos un líquido de alrededor de unos 220 grados centígrados como temperatura de ebullición. Aunque en lo posible debemos conservar el líquido de frenos que nos recomienda el fabricante para cada sistema o para cada tipo de vehículo que nosotros vayamos a utilizar. ¿Qué líquido de frenos yo debo utilizar en mi automóvil? El que me recomienda el fabricante, y normalmente los fabricantes colocan la inscripción o colocan ese dato en la tapa de llenado del frasco dosificador de líquido de frenos. Ahí vamos a encontrar si nos recomiendan utilizar DOT3, DOT4, DOT 5.1 o en algunos casos recomiendan utilizar DOT3 o DOT4, cualquiera de los dos, no tiene ningún inconveniente. Sí es común que los vehículos que tienen sistema de frenos ABS utilicen líquido de frenos DOT4, pero no es exclusivo. Algunos vehículos con ABS también pueden utilizar DOT3. Ya va a depender del diseño y de las pruebas que haya hecho el fabricante del automóvil o del sistema de frenos. El líquido, a medida que va transcurriendo el tiempo, va a ir cambiando de color. Esto principalmente se da por contaminación con partículas, pueden ser de óxido, pueden ser de caucho, de todos esos componentes elásticos que tiene la bomba de frenos, que tiene la mordaza de frenos. Todos estos cauchos, por el desgaste que se genera, van a ir soltando pequeñas partículas que día tras día va a ir oscureciendo más el líquido de frenos. De hecho, aquí vamos a nuestra izquierda, un líquido de frenos o una muestra de líquido de frenos que está completamente nueva, es bastante translúcida, comparadas con otras muestras que ya tienen un cierto uso. Estas se ven mucho más oscuras. Pero esto solo nos dice qué tan contaminado está el líquido, no qué tan degradado. Recuerden que son cosas muy diferentes. Para poder determinar qué tan degradado está, tenemos que utilizar equipos de medición. Podemos utilizar equipos que nos miden la temperatura de ebullición, como es el que tenemos a la izquierda, o podemos utilizar equipos que nos determinan un valor aproximado del porcentaje de humedad que ha absorbido ese líquido en el transcurso del tiempo. Y acá me fui hacia los dos extremos. Puse uno de los mejores equipos para medir temperatura de ebullición contra uno de los no tan confiables para medir porcentaje de humedad que está disuelto en el líquido de frenos. Y ya vamos a ver cuáles son las diferencias en la prueba. Esos datos que les mencionaba al inicio normalmente los vamos a encontrar en los recipientes de líquido de frenos, por lo menos en los que son de mediana o buena calidad, normalmente los colocan. Acá vemos que el DOT3 y este DOT4 nos muestran en las etiquetas de información esos puntos de ebullición, tanto en seco como en húmedo. Igual que este otro DOT4 que es de una marca de mejor calidad que esta que estaba mostrando acá, esta otra DOT4. Si es por tiempo, el líquido de frenos se recomienda sustituirlo aproximadamente cada 2 años o 60.000 kilómetros, dependiendo de su estado. Para eso es que se realizan las pruebas. No hay un valor exacto,
pero sí es un rango en el cual se ha determinado que el líquido de frenos en un uso cotidiano se va deteriorando, se va degradando, va absorbiendo humedad. Y esta es una gráfica que nos muestra cómo es ese proceso de degradación a medida que va pasando el tiempo. Cómo ese punto de ebullición, en este caso que tenemos un ejemplo de un DOT3, va disminuyendo en el primer año, de hecho, que es cuando más rápidamente se degrada. Vemos cómo la gráfica cae abruptamente. Luego, alrededor de los 2 años, ya vemos que el líquido de frenos está bastante por debajo de los 150 grados centígrados. Recuerden que para el líquido de frenos DOT3 tenemos una temperatura de ebullición en húmedo, o la temperatura de ebullición mínima que debemos encontrar, de alrededor de 140 grados Celsius. A los 2 años es un periodo muy común en el cual se debería estar sustituyendo este líquido de frenos. Ahora los voy a dejar con las pruebas, mostrando el funcionamiento de los equipos, 2 muestras de líquido de frenos diferentes, un DOT3 y un DOT4, comparándolos cuando están ya contaminados y degradados versus cuando están completamente nuevos. En este caso, lo que estamos haciendo es obtener una muestra del frasco dosificador de líquido de frenos de un automóvil. Lo extraemos con una pera de succión. Es muy importante tener mucho cuidado de no dejar caer alguna gota de líquido de frenos sobre la pintura del automóvil, ya que el líquido de frenos es altamente corrosivo y la va a dañar. Entonces debemos ser muy cuidadosos en este proceso. Aquí quito la tapa, coloco un wiper para evitar que escurra algo de líquido de frenos y con la pera de succión extraigo la muestra. La coloco en un recipiente plástico adecuado para poder hacer la prueba posteriormente en el banco de trabajo. Aquí la extraigo y la llevo a mi banco de trabajo para poder hacer dicha prueba con 2 equipos diferentes. Aquí yo ya tengo un líquido de frenos, en este caso el DOT4, que ya está completamente contaminado, se ve bastante oscuro, versus un líquido de frenos DOT3 que está nuevo, completamente translúcido. El equipo que inicialmente vamos a estar utilizando es un equipo que nos mide la temperatura de ebullición. Este usualmente se conecta a la batería del carro, se inserta la sonda de medición dentro del frasco dosificador, pero para estar un poco más cómodo y poderles mostrar a ustedes de manera más clara, lo traje a este banco de trabajo. Yo simplemente sumerjo la sonda y presiono el botón de la parte superior del equipo y él me va a estar calentando ese líquido de frenos. Ya una resistencia en esa punta que va calentando el líquido de frenos y va a tener un sensor que detecta cuando ese líquido de frenos comienza a hervir. Cuando comienza a hervir, él toma ese dato con respecto a la temperatura y me entrega un resultado. En este caso, el equipo me dice que este líquido que estoy midiendo, DOT4, tiene una temperatura de ebullición de 157 grados Celsius. Y si yo me fijo en la pantalla, él me da la referencia, si estamos hablando de DOT4, debería tener un punto de ebullición mínimo de 155. Estamos por encima de 155, pero ya estamos bastante cerca. Eso nos indica que debemos sustituir ese líquido de frenos por seguridad. Luego de realizar cada una de las pruebas, hay que permitir que la sonda se enfríe. El equipo no me deja hacer más pruebas o no puedo hacer pruebas consecutivas hasta que la sonda no se enfríe por completo. Entonces lo vamos a dejar un momento aparte. Vamos a esperar que la sonda se enfríe por completo antes de realizar la prueba en el otro líquido de frenos, que recuerden, en este caso, para este ejemplo, es un DOT3. Mientras tanto, yo voy a ir alistando otro recipiente con líquido de frenos DOT4 nuevo para también hacer la prueba y poder hacer una comparación un poco más amplia. Aquí ya la sonda se enfrió, entonces simplemente sumerjo la sonda del equipo en el líquido, mantengo la presión sobre el botón y espero que se caliente por completo. Acá en la pantalla normalmente lo que sucede es que se va completando una barra de carga y cuando se complete en ese momento debo soltar el botón del equipo para que él me entregue el resultado. Entonces acá estamos esperando simplemente que caliente. Cuando termina, él me marca que este líquido de frenos DOT3 nuevo tiene una temperatura de ebullición de 206 grados Celsius. Estamos bien. Vamos a esperar que la sonda se enfríe. Recuerden, el líquido de frenos DOT3 debería marcarnos una temperatura de ebullición mínima cuando ya está completamente degradado, deteriorado, con un porcentaje de humedad alto. Nos debería marcar como mínimo 140. Si ya está por debajo de ese valor mínimo, obligatoriamente deberíamos sustituirlo por seguridad. Recuerden que todo este tema es por seguridad. El sistema de frenos va
seguir funcionando, no de la mejor manera, sobre todo cuando el sistema de frenos tome temperatura. Por seguridad debemos sustituirlo. Acá sacamos la muestra de líquido de frenos de OT4, en este caso es una marca reconocida, es ATE, que es un líquido de frenos alemán, y es el que vamos a utilizar, por ejemplo. Esta herramienta que estamos utilizando acá es un lápiz que tiene una sonda en el extremo que nos mide el porcentaje de humedad aproximado. En este caso, nos marca el primer LED, nos marca en verde, quiere decir que es un líquido de frenos que está en óptimas condiciones. Pero si yo repito esa prueba en el líquido de frenos de OT3 que ya sabemos que está bien, fíjense lo que me va a marcar este equipo. Me va a marcar el tercer LED rojo. Él me muestra que tiene un porcentaje de humedad alrededor del 3%. En teoría ese líquido, según el dato que me entrega este lápiz, ya está degradado, ya no nos sirve. Este equipo no es el más preciso en cuanto a los que nos miden porcentaje de humedad, no es tan confiable. Hay otros equipos que son mucho más confiables con los cuales podemos obtener un dato mucho más fiable. Pero quería hacer la comparación con ese tipo de herramienta que es una de las más económicas del mercado. Acá vamos a estar haciendo la prueba de punto de ebullición en el líquido de frenos de OT4 para que tengan esa otra referencia. Es un líquido de frenos nuevo, completamente nuevo. Simplemente lo único que hicimos fue sacar una muestra del recipiente y lo pasamos acá a la sonda. Y cuando termina ese proceso de calentamiento, la sonda nos muestra que tiene un punto de ebullición de 264 grados centígrados. Está bien, está bastante bien. De hecho, está bastante aproximado a lo que me entrega el fabricante. Y nos dice, recuerden nuevamente, mínimo 155. Seguimos estando dentro de parámetros. Recuerden, el líquido de freno es completamente nuevo. Nos va a marcar usualmente un buen punto de ebullición. Estas son las pruebas que le podemos hacer al líquido de frenos. Son pruebas bastante exactas, sobre todo con este equipo, con las que podemos determinar qué tan degradado está ese líquido. Recuerden, una cosa es contaminado, que es cuando está bastante oscuro, y otra cosa es degradado. No únicamente por el color, podemos decir que el líquido de frenos ya está para cambio. Para eso es mejor poder realizar las pruebas con los equipos apropiados para tal fin. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido y nos veremos en el próximo video.